Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video comenzamos con el libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, capítulo número 1, la construcción social del contenido a enseñar, de los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. El video va a tener varias partes porque es bastante extenso este capítulo, ¿sí? Pero primero vamos a contextualizarlo, ya que el autor lo divide en 3 apartados al capítulo. A lo que cuando las coloque voy a ponerle parte 1, parte 2, ¿sí? El primer apartado se llama relación entre contenido y cultura. Relación entre contenido y cultura. El segundo apartado se describe procesos, actores y las instituciones. Describe procesos, actores y las instituciones. Y la tercera parte, planteo de problemas de selección, organización y distribución social. Planteo de problemas de selección, organización y distribución social. Bien, vamos a comenzar ahora con la parte 1, ¿sí? Que dice contenidos y culturas. Y culturas. Los autores comienzan con la pregunta ¿a qué llamamos contenidos? Dice que la palabra contenido se relaciona con contener. Por otro lado, en su acepción educacional, dice lo que contiene dentro de una cosa. Su acepción educacional dice lo que contiene dentro de una cosa. Por otro lado va a decir, tiene relación con. Limitar, controlar, ocupar y conservar. Bien, ahora ustedes van a continuar acá otra flecha, yo voy a borrar, porque esto es el qué, dice él. ¿Sí? Dentro del mismo apartado van a continuar hacia abajo. ¿A qué nos referimos con el qué? ¿Qué enseñamos? O sea, nos referimos al contenido. ¿Sí? Yo continúo acá. Bueno, ustedes entienden, es la misma flecha. Dice el qué. De la transmisión cultural que realiza la escuela. El contenido es lo comunicado. El docente emisor. Los alumnos son receptores del proceso comunicacional. El contenido es el mensaje de transmisión pedagógica. Sin embargo, el docente no es creador del mensaje, es el mensajero de la... De la transmisión cultural que realiza la escuela.
el contenido es comunicado, el docente como emisor y los alumnos receptores del proceso comunicacional el contenido es el mensaje de transmisión pedagógica. Sin embargo, el docente no crea el mensaje. Ya va a hablar de quiénes crean ese mensaje, ese contenido. Es el mensajero. Y por el otro lado va a decir, ¿pero qué se transmite? ¿Sí? ¿Qué objeto? Va a decir, por un lado, identificados esos contenidos. Por otro lado, secuenciados. Y por el otro lado, ordenados. Bien. Ahora va a decir, y falta clasificados. ¿Cómo se clasifican estos mensajes? En conocimientos, en actitudes, en habilidades y en agrupamientos. Cuando habla de agrupamientos, habla de las materias, ¿sí? Las disciplinas. Bien. Ahora vamos a continuar con realmente qué es para el autor el contenido o a qué nos vamos a referir cuando hablamos de ese contenido. Recuerden que en el canal van a tener una lista de reproducción con el nombre del libro y cada una de las partes, ¿sí? Bien. Dice que el contenido es una construcción social y cultural, pero está sujeto a, y ahí va a describir varios ítems. Es una construcción social y cultural que está sujeta a la interpretación de cada persona que lo lee, la deformación de esos contenidos, ¿no? El malentendido, la perspectiva, las capacidades y finalmente los intereses. Bien, sin embargo, este contenido se va a dividir en dos, dice él. Por un lado, vamos a tener el contenido a enseñar. ¿A qué se refiere con contenido a enseñar? Esto es parte de la teoría de la transposición didáctica de Yves Chevallat, ¿sí? Que él no es el creador es
Michel Berret, pero Yves Chevallar lo trabaja en el campo de la didáctica de la matemática y es muy interesante leerlo. Dice, contenido enseñar es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los alumnos en las escuelas. Es decir, el currículum. Todo lo que está escrito como contenido a enseñar. Es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los alumnos en la escuela. Bien. Por otro lado, tenemos el contenido de enseñanza. Contenido de la enseñanza. ¿A qué se refiere este término? Dice que es lo que definitivamente o efectivamente los docentes transmiten a sus estudiantes. Muchas veces se transmiten contenidos ocultos, cosas que se enseñan o se aprenden que no han sido explicitadas en el contenido a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, lo que me está hablando es del currículum oculto, ¿sí? Es lo que efectivamente enseñan los docentes. Muchas veces transmiten contenidos ocultos que no están explicitados en el contenido a enseñar. Es decir, acá. Bien, ahora vamos a continuar con las clases de contenido que dice los autores. Podemos ponerlo acá para que les quede en el mismo cuadro. Ustedes pónganlo abajo. Clases. Porque no son solamente conceptos. Dice que se transmiten conocimientos, hábitos, actitudes, actividades, procedimientos, valores, y estos se van a clasificar a su vez en 3 tipos de contenidos. Por un lado, los contenidos conceptuales. Por otro lado, los contenidos procedimentales. A ver, todo lo que es conceptual, teorías, fórmulas, etc. Lo procedimental es todo lo que es aplicar, práctica, hacer, ¿sí? El saber hacer. Y el contenido actitudinal, que sería para nosotros hoy en día el contenido conceptual, saber saber. El contenido procedimental, saber hacer. Y el contenido actitudinal, el saber estar con otros y el saber ser, la actitud del sujeto hacia el aprendizaje, hacia sí mismo y hacia otros también. Bien, ahora vamos a continuar con un apartado que dice contenido igual a conocimiento, y ahí va a ser una diferencia.
Si me dan un segundo. Recuerden que el canal tiene muchos autores, Camilloni, Feldman, Edelstein y muchos más. Pregunta. Un segundito que está húmeda. Ahí. Contenido igual a conocimiento. Dice que por un lado el contenido se refiere a el objeto de la transmisión escolar, que no puede ser reducido a temas, conceptos e informaciones. Es objeto de la transmisión escolar, que no puede ser reducido a temas, conceptos e informaciones. Por el otro lado, el conocimiento es el contenido que va a incluir también ese contenido que va a incluir también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades y sentimientos. El conocimiento es mucho más que un contenido, ¿sí? Acá a simple vista se puede comparar uno de otro. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte de este capítulo. En la próxima parte continuamos con el apartado La cultura, ¿sí? Si te sirvió, no te olvides de regalarme un me gusta, compartir, dejarnos algún comentario y suscribirte. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com.ar o nuestras redes sociales TikTok e Instagram. Desde ya, muchas gracias.